Hermanos, la verdad es que estoy muy feliz de salir del Salmo 45. Cuando me puse a estudiar ya el 46, la verdad es que di gritos de gozo porque nos tardamos creo 3 o 4 semanas para ver el capítulo 45. No sé, se me hizo eterno, 3 semanas. Híjole, se me hizo larguísimo. Entonces ya pasar al capítulo 46 para mí se sintió como una gran ventaja. Entonces, hermanos, estamos aquí en el capítulo 46 y el capítulo 46 la verdad es que es muy sencillo. Por eso les dije cuando llegamos que íbamos a terminar viéndolo más como un devocional que como un sermón oficial. Y realmente es hermoso, realmente es muy muy bonito. Este himno, como lo dice, y digo himno nuevamente porque eso es lo que es. Ustedes recuerdan, el libro de los Salmos es en su mayoría compuesto de himnos, de canciones, de alabanzas que eran de judíos, de los hebreos. Entonces, este es un himno, y como pueden ver en el título, dice Dios es nuestro amparo y fortaleza. Ahora, ese título sale precisamente de lo que viene siendo el versículo 1. Si ustedes leen el versículo 1, dice Dios es nuestro amparo y fortaleza. Entonces, desde el primer enunciado de este majestuoso himno, desde el primer enunciado, ahí nos describe el título. También ahí dice al músico principal de los hijos de Coré. Recuerden, es porque le habían acomodado música a estas letras. Lo interesante aquí dice, salmo sobre Alamot. Usted se preguntará, pues, ¿qué es Alamot? Alamot es una palabra que significa, a grandes rasgos, un coro femenino. ¿Okay? Entonces, este es un himno que fue escrito específicamente para voces blancas. Algunas personas creen que era específicamente para las sopranos, para las mujeres que tenían la voz bien, pero sí, bien exagerada acá. Lo más alto son los sopranos. Entonces, tenemos en las voces blancas, tenemos sopranos, y abajo de las sopranos tenemos a las contraaltos. ¿Okay? Los niños también son considerados voces blancas. Entonces, lo que son los niños antes también de la pubertad, tanto niña como niño, independientemente del género, antes de la pubertad es conocido también como voz blanca. Entonces, sabemos que Alamot es un coro femenino, posiblemente incluía niños, quién sabe, pero porque es una voz blanca. Muy bien, ahora, el capítulo 46 como tal, hermanos, no es muy conocido. Capítulo 46 de Salmos no es uno de esos grandes capítulos amados que todo el mundo, casi siempre es que el Salmo 23, que el Salmo 1, que el Salmo 150. Pero aunque el Salmos 46 no es muy conocido, sí es conocido otro himno que fue inspirado sobre este. Nosotros cantamos un himno muy, muy antiguo. Es uno de los himnos más viejos dentro de lo que es la era moderna. Y ya no es moderno, estamos hablando de los 1500, del siglo XVI. Este himno fue escrito por Martín Lutero. El himno es Castillo Fuerte. Muy conocido. Castillo fuerte es nuestro Dios. Ese himno tan hermoso que hemos cantado por siglos dentro de la iglesia es inspirado en este capítulo. ¿Okay? Entonces, eso es algo muy, muy bonito, un dato que posiblemente les agrade saber. Ok, vamos a empezar, hermanos, con una oración. Está algo largo la introducción, entonces vamos a orar. Señor Padre, le damos gracias por todo lo que usted nos ha dado, Señor, especialmente por la salvación, a la cual ciertamente no merecemos. Gracias, Señor, porque su iglesia local está aquí el día de hoy. Algunos de nosotros, no están todos, pero los que estamos, Señor, gracias, porque estamos aquí, podemos alabar juntos su nombre, honrar, glorificarlo, Señor, aprender de su palabra. Gracias, Señor, porque usted está en control
de absolutamente todo. Gracias por esta lluvia tan hermosa, como mencionó nuestro hermano Armando, por el fruto de la tierra, esta hermosa lluvia que trae ese fruto. Gracias, Señor, porque usted cuida de absolutamente todo, porque usted es quien sustenta todas las cosas con el poder de su palabra. Gracias, Señor, le damos nuevamente en el nombre de su Hijo Jesucristo, nuestro Señor, Salvador y Dios. Amén. Muy bien. En cuanto al tiempo histórico, o podremos decir en cuanto al marco histórico de este capítulo, o sea, cuándo fue que se escribió y por qué se escribió, hay algunas diferentes ideas, porque los 10 versículos como tal, si ustedes lo leen, no nos dan necesariamente un tiempo específico, no nos dan detalles específicos como para poder poner el capítulo 46 dentro de un periodo histórico. Pero muchos, y son demasiados comentaristas como para poder ignorarlo, muchos comentaristas, muchos pastores han creído que el marco histórico de este capítulo tiene que ver con el tiempo en que Israel fue invadido por Sennacherib durante el reinado de Ezequías. ¿Okay? Ahora, si usted, bueno, no lo vamos a leer todo porque es bastante, pero vamos a darle una leidita nada más para poder entender. Segundo de Reyes, capítulo 18. Empezando en el versículo 13, incluye todo el capítulo 19 también. Entonces, capítulo 18 a partir del 13 y todo el 19 tiene que ver con esta invasión a Israel por parte de Sennacherib. Entonces vamos a leer nada más algunos versículos. ¿No ha sido dicho a mi Señor lo que hice cuando Jezabel mataba a los profetas de Jehová, que escondía a 100 varones de los profetas de Jehová de 50 en 50 en cuevas, y los mantuve con pan y agua? Y ahora dices tú, ve, di a tu amo, aquí está Elías, para que él me mate. Y, no, esa es Primera Reyes. Dije, no, ¿qué está pasando? Segunda de Reyes, disculpen. Dije, así no es. Aquí no es. Me hubieran dicho antes. Ok. Segunda de Reyes, capítulo 18, versículo 13. A los 14 años, ahora sí. A los 14 años del rey Ezequías, subió Sennacherib, ahí está, rey de Asiria, contra todas las ciudades fortificadas de Judá, y las tomó. Entonces Ezequías, rey de Judá, envió a decir al rey de Asiria, que estaba en Laquis: yo he pecado, apártate de mí, y haré todo lo que me impongas. Y el rey de Asiria impuso a Ezequías, rey de Judá, 300 talentos de plata y 30 talentos de oro. Dio por tanto a Ezequías toda la plata que fue hallada en la casa de Jehová y en los tesoros de la casa real. Entonces Ezequías quitó el oro de las puertas del templo de Jehová y de las quiciales que él mismo, rey Ezequías, había cubierto de oro, y lo dio al rey de Asiria. Después el rey de Asiria envió contra el rey Ezequías al Tartán, al Rabsaris y al Rabsacés, con un gran ejército desde Laquis contra Jerusalén. Subieron y vinieron a Jerusalén, y habiendo subido vinieron y acamparon junto al acueducto del estanque de arriba, en el camino de la heredad del lavador. Llamaron luego al rey, salieron a ellos Eliaquim, hijo de Hilcías, mayordomo, y Sebna, escriba, y Joa, hijo de Asaf, canciller. Bueno, si ustedes leen todo el 18 y todo el 19, usted podrá aprender acerca de esta porción histórica en la vida de Israel, cuando Sennacherib, rey de Asiria, fue y básicamente conquistó a los judíos. Entonces, demasiados pastores y demasiados comentaristas están diciendo que el Salmo 46 y 47, para ser exactos, 46 y 47 le pertenecen al tiempo del marco histórico de la invasión de Asiria hacia Israel, ¿okay? Hacia Jerusalén. Entonces, podemos comprobarlo, bueno, por lo menos yo no. Pero
nuevamente son demasiados los comentaristas y pastores que lo predican, lo han enseñado, como para poder ignorarlo. Muy bien, vamos a continuar. El capítulo 46 como tal está dividido en 3 secciones. De hecho, es muy fácil identificar las 3 secciones. Podemos llamarlo 3 estrofas. Recuerden, es un himno, es un canto. Entonces tiene 3 estrofas. Las estrofas se identifican muy fácilmente porque se dividen por la palabra Selah. ¿Okay? Entonces del 1 al 3 tenemos la primera estrofa y termina con Selah. Segunda estrofa del 4 al 7 termina con Selah. Y por último del 8 al 10 y termina con Selah. Ahora, la palabra Selah como tal significa, muchas personas también hay algo de discusión en cuestión a lo que significa. Pero a grandes rasgos, Selah significa una pausa, un tiempo. Algunos dicen, es una pausa musical. No necesariamente, sí hay pausas en la música, pero no como el libro de los Salmos lo tiene. La palabra Selah en el libro de los Salmos es más una pausa para meditar. Una pausa para meditar y para que usted piense en lo que usted acaba de decir, en lo que usted acaba de leer. Entonces es una meditación. Piensa en lo que acabas de leer. Entonces vamos a leer lo que viene siendo la primera estrofa. Por cierto, no nada más son 3 estrofas. Recuerden que las canciones o los himnos por lo general tienen estrofas junto con un coro, lo que también es conocido como un estribillo. Entonces tienes la estrofa y el estribillo. En este caso, el coro o el estribillo se repite 2 veces. Se repite en el versículo 7 y se repite nuevamente en el 11. Vamos a leer el coro, el estribillo rápidamente. Versículo 7. Jehová de los ejércitos está con nosotros, nuestro refugio es el Dios de Jacob. Y nuevamente en el 11 igual. Jehová de los ejércitos está con nosotros, nuestro refugio es el Dios de Jacob. Entonces tenemos ahí en esas palabras el estribillo, el coro y las divisiones de las estrofas. Ya les leí el tema, como viene, dice Dios es nuestro amparo y fortaleza. Sin embargo, si queremos ser un poco más específicos en lo que es el tema, tendría que ser que este salmo es el que nos dice que debemos de tener confianza en Dios durante adversidades monumentales. Sennacherib estaba haciendo pedazos a Israel. Era un problema monumental, grandísimo. Entonces, este problema monumental, lo interesante es que como tal no es mencionado aquí en el Salmos 46. Sin embargo, podemos observar que ellos dicen, o el escritor, del capítulo 46, el autor es el Espíritu Santo, lo sabemos, pero quien escribió como tal, habla acerca de no voy a temer, no voy a temer. ¿Por qué voy a tener temor? Dios es mi amparo, Dios es mi fortaleza, mi confianza es en Él, no voy a temer. En otras palabras, no importa qué tan monumental sea el problema, nuestra confianza debe de estar puesta en Dios. De eso trata el Salmos 46. Ahora, las 3 estrofas están divididas de esta forma. Todavía sé que no las hemos leído todas, pero va. El primer punto, es decir, el versículo 1 al versículo 3, tenemos un colapso o un terremoto, un colapso. Algunos, de hecho, esta Biblia lo llama un colapso cósmico en su referencia. Entonces, habla de un colapso por medio de terremoto o como aquí lo llama, cósmico. Entonces, no importa qué tan grande sea el problema,
dentro de las cuestiones de este planeta Tierra, confiamos en el Señor. El segundo punto, del versículo 4 al 7. En este segundo punto natural es el conflicto político y bélico y la confianza de Dios durante este tiempo. Otra vez. Entonces, primer punto del 1 al 3 es el colapso terrenal o lo que sea, no importa, confío en Dios. Segunda porción, el segundo punto, no importan los gobiernos y no importan las guerras, Dios al final lo va a arreglar. Entonces yo confío en Él. Y la tercera sección, que viene siendo del versículo 8 al versículo 10, es yo tengo confianza en Dios por su intervención divina. Y esa última sección, de hecho, es profética. Este salmo, se me olvidó mencionar, es profético como tal, específicamente del versículo 4 hasta el versículo 10. ¿Okay? Entonces es a doble referencia como tal, hablando de algo futuro que aún no ha acontecido. Okay. Muy bien. Ahora sí, vamos a leer los primeros 3 versículos. Dios es nuestro amparo y fortaleza, eso lo comprendemos muy bien, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Él es, si yo tengo un problema, si yo tengo un conflicto, si yo tengo una adversidad, no importa qué tipo de cataclismo, tragedia, como quieras llamarlo, no importa. Dios ahí está conmigo, Él es mi pronto, es decir, mi rápido auxilio. Él es mi amparo y mi fortaleza. Como dijo Martín Lutero, mi castillo fuerte. Versículo 2 y 3. Por tanto, no temeremos. Es decir, tengo confianza, no tengo temor. El opuesto a temor es tengo confianza. ¿Por qué tengo confianza? ¿Y en quién tengo confianza? Tengo confianza en Dios. Aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza. Selah. Dice, observen. Ahora, en el original es algo muy interesante aquí. Dice, aunque la tierra sea cambiada. Así es como se lee en el hebreo original. O reciba cambios. ¿Okay? En otras palabras, por eso este comentarista lo llama cósmico. Yo creo que es más una descripción de un terremoto. ¿Por qué? ¿Qué pasa cuando tú tienes un terremoto? Fuerte. Pues las placas tectónicas se mueven y por lo tanto la superficie de la Tierra cambia. Es alterada. Las cosas se mueven de su lugar con un terremoto muy bien dado. Entonces la tierra tendrá cambios. Entonces en nuestra Reina Valera dice, por tanto no temeremos aunque la tierra sea removida. ¿Okay? Entonces eso es interesante. Y se traspasan los montes al corazón del mar, aunque se turben las aguas y todos los montes a causa de la braveza. No importa, yo estoy confiado. El creyente confía en Dios, o debería de, sin temor a las cosas físicas. Digo, ¿nos da miedo? La verdad sí, a mí me dan miedo muchas cosas. Pero en Cristo, yo sé quién Él es. Y yo sé que Él es capaz de hacer todo. Y yo sé que el terremoto es causado por su voluntad. Por lo tanto, doy gracias a Dios por ese terremoto, porque yo puedo ver el terremoto y decir, mi Dios hizo eso porque Él quiso, y gloria a su nombre por ello. Entonces, ¿el cristiano tiene temor? Sí, pero nuestra perspectiva es diferente porque sabemos quién es el soberano. Bien, puntos de los versículos 4 al 7, vamos a leerlos rápidamente.
Esto es muy interesante y aquí es donde se vuelve algo escatológico, ¿ok? O futuro. Dice, del río sus corrientes alegran la ciudad de Dios, el santuario de las moradas del Altísimo. ¿Ok? Espero que ya estén poniendo atención. Dios está en medio de ella, no será conmovida. Dios lo ayudará a clarear la mañana. Bramaron las naciones y tuvieron los reinos. Dio él su voz, se derritió la tierra. Esa es una muy buena pista, la palabra derretir. Y 7, Jehová de los ejércitos está con nosotros, nuestro refugio es el Dios de Jacob. Okay, muy bien. En primer lugar, cuando uno lo lee rápidamente, y me pasó a mí, yo lo leí y yo lo primero que vi es ciudad de Dios, santuario de las moradas del Altísimo, y automáticamente yo, porque menciona una ciudad, y yo dije, la morada, pues el tabernáculo de Dios en Jerusalén. Automáticamente mi mente se fue a Israel, a Jerusalén, al monte Sión. Sin embargo, esto no está hablando de Jerusalén, no está hablando del monte Sión. Sí está hablando de Jerusalén, pero no actual. Está hablando de la nueva Jerusalén. Está hablando de una Jerusalén que aún no ha venido, la que descenderá del cielo, de acuerdo a Apocalipsis capítulo 21 y 22. A esa es la que se está refiriendo. Y sabemos que se refiere a esa por una cosa muy interesante, es que aquí se menciona un río. Y se me hizo muy interesante. Yo no sabía esto tampoco, esto fue nuevo para mí, lo tuve que investigar. En Jerusalén nunca ha pasado un río. En la ciudad de Jerusalén no pasa ningún río, jamás. Yo siempre supuse que sí, pero al estar haciendo ya análisis de esto, no existe, nunca ha existido un río dentro de la ciudad. Había estanques, el estanque de Siloé, ¿no? Pero río como tal que cruzara la ciudad, no. Entonces, si Israel no tiene río, ¿a qué río se refiere? Ahora, nos dice la Biblia en Apocalipsis 22 que la nueva Jerusalén sí tendrá un río. Vamos a verlo, Apocalipsis 22. Y vamos a leer versículos 1 y 2. La palabra dice, después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. ¡Wow! ¡Qué hermoso! También vemos algo muy interesante. Dice que en el versículo 5, bueno, antes de irnos al versículo 5, vamos a ver lo demás del versículo 4 antes de pasarme, porque luego me frustro yo solo. Ok, dice, el santuario de las moradas del Altísimo. Esto se me hizo muy interesante también. Dios, sabemos que Él es omnipresente. No hay casa ni lugar que pueda contenerlo. De hecho, hay varios versículos en la Biblia que nos hablan que Dios es omnipresente y que no hay quien lo contenga y no puedes contenerlo a un solo lugar o espacio. Entonces, sin embargo, cuando hablamos del santuario de las moradas del Altísimo, esa es una referencia a un tabernáculo, a un templo como tal en específico. Y solamente ha habido dos, el tabernáculo de Israel. Bueno, si quieres ver el tabernáculo de Moisés, pues serían tres. Entonces el tabernáculo de Moisés, el tabernáculo que hizo Salomón, luego el de Herodes, ¿verdad?, que fue en los tiempos de Cristo. Pero la morada celestial, la morada eterna, es en el tabernáculo celestial actual, donde está nuestro Señor Dios. Donde nuestro Señor Jesucristo está laborando como sumo sacerdote en ese lugar. De acuerdo al libro de Hebreos, Él está ahí a la diestra del Padre, ejerciendo estos trabajos laborales como sumo sacerdote. Entonces, ahí están estos santuarios. Ahora, en cuestión a Jerusalén,
llegó un punto en la historia de Jerusalén, más adelante, de hecho ustedes lo pueden leer en Jeremías, en Jeremías capítulo 7, si usted gusta verlo, todo Jeremías 7 habla de esto. Un tiempo a futuro de este asunto, Israel comienza a ver su tabernáculo en Monte Sión de una forma idolátrica. O sea, ellos comienzan a ver el templo en Israel, en Monte Sión, lo empiezan a ver como un lugar de refugio idolátrico, así como adoraron la serpiente que Moisés levantó en el desierto y eventualmente lo tuvieron que quitar porque la estaban adorando. Pues igual, llegó el punto en Jeremías 7 que ya estaban ellos adorando como un ídolo al templo como tal, durante el tiempo cuando Babilonia trató de asediar e invadir a Israel, a que obviamente sabemos que sí lo hicieron, pero ellos pensaban que el templo como tal, como ídolo, los iba a rescatar o salvar de las manos y garras de Babilonia. O sea, ellos estaban completamente seguros que su ídolo, el templo, los iba a librar de los babilonios. Obviamente no fue así. Babilonia de todos modos entró y hicieron lo que quisieron con los israelitas. Se los llevaron a exilio. Pero el asunto es de que esto tiene algo que ver con eso, con la cuestión del refugio, de que nuestro Señor en su trono, en lo que viene siendo la Nueva Jerusalén, es en sí nuestro lugar de refugio permanente. No porque nosotros idolatremos la Nueva Jerusalén, como los israelitas llegaron a idolatrar el templo en Sión, no de esa manera, pero sí entendemos que ese es nuestro refugio eterno, nuestro refugio para siempre. Y de hecho por eso está caracterizando ahí el versículo 7 y el versículo 11, el estribillo. Jehová de los ejércitos está conmigo, nuestro refugio es el Dios de Jacob. Él es el refugio eterno. Muy bien, ahora sí, versículo 5. Dios está en medio de ella, no será conmovida. Dios la ayudará a clarear la mañana. Ok, Dios está en medio de ella. Es decir, Dios está, algunos eruditos, algunos comentaristas, bueno, yo también lo creo así, que es una cuestión de que Él está en el río, no nada más en la ciudad santa, en el refugio, sino que Él está en el río. Es decir, el río que se menciona en el versículo 4, que Él está en el río. Y si nosotros leímos bien el Salmos 22, 1 y 2, dice que del trono de Dios es de donde sale el agua. ¿Qué? ¿Qué dije? Salmos, perdón, Apocalipsis 22, 1 y 2. Entonces dice que del trono de Dios es de donde fluye y emana y nace y sale el agua. Entonces Dios es como tal podríamos decir el ojo de agua mismo. Él es ese manantial. Él es el manantial porque Él está en ella y de Él emana. Entonces esto está muy interesante, ver que Dios está en medio de ella. No solamente la ciudad, sino del río mismo. Y esto obviamente nos lleva a pensar en muchos versículos de nuestro Señor Jesucristo, también el Espíritu Santo, que nos dice que Cristo, que Él es el agua de vida, y que todo aquel que tomara de Él no tendrá sed jamás. Y vemos que nuestro Señor Dios Padre es el proveedor de dicha agua. Entonces podemos ver la unificación, la unidad entre Dios Padre y Dios Hijo. Y si mal no recuerdo, no lo tengo aquí anotado, pero si mal no recuerdo, también hay algunos versículos que hablan acerca de nuestro Señor, acerca de Dios Espíritu Santo en relación a agua, pero ahorita no recuerdo los versículos. Si ahí me los podrían encontrar, estaría excelente. Pero sí hay unos versículos acerca del Espíritu Santo en relación a agua. Entonces podemos ver la Trinidad como tal incorporado en este río majestuoso. Muy bien. Perdón.
Versículo 6. Bramaron las naciones, titubieron los reinos, dio él su voz, se derritió la tierra, Jehová de los ejércitos está con nosotros, nuestro refugio es el Dios de Jacob. Entonces aquí estamos hablando de esta cuestión política y bélica. Ahora en el versículo 5, si ustedes ven, dice, Dios lo ayudará a clarear la mañana. Esto precisamente tiene que ver con guerra, porque en estos tiempos las guerras se llevaban a cabo temprano en la mañana. Clareaba el sol y en cuanto empezaba a salir, todos a la carga y a machetazos. ¿Sí? Los ejércitos iban y peleaban temprano en la mañana. Entonces está diciendo que en cuestiones bélicas Dios los ayudará a clarear la mañana. O sea, si hay un problema, si hay un asunto de guerra, no te preocupes, sabes que Dios está con nosotros, en este caso con Israel y el asunto de Sennacherib, si es que es el asunto de Sennacherib. Entonces dice, bueno, Dios está con nosotros, entonces si Dios está con nosotros, Él nos va a dar la victoria, porque todo se hace últimamente bajo su voluntad de todos modos, y confiamos en Él y por lo tanto no tememos. Ok, dice, ahora esto es muy interesante en cuestión, si estamos hablando de cosas escatológicas, que es lo que estamos hablando, cosas futuras, observen lo que dice, que dio él su voz y se derritió la tierra, es decir, en cuestión a las naciones, en cuestión a los apóstatas, en cuestión al planeta como tal, en cuestión a absolutamente todo. En un tiempo futuro nuestro Señor Dios dará juicio justo y todo será quemado. Todo será derretido. Esa es la palabra clave. De hecho, si nosotros vamos al muy famoso Segunda de Pedro, permítanme rápido. Segunda de Pedro, ¿me tienes el otro versículo que encontraste? ¿O cuál? ¿Cuál? Yo voy buscando el de... Ok. Bueno, me confundiste porque... Ok. Segunda de Pedro. Vamos a Segunda de Pedro y veamos el capítulo 3, muy famoso este versículo. Segunda de Pedro, capítulo 3. Y versículos 10 al 13. Dice, porque el que quiera amar la vida... No. ¿Dónde está? Es la segunda vez que hago eso hoy. Segunda de Pedro 3, del 10 al 13. Ahí está. Ahora sí, este sí es. Pero el día del Señor vendrá, es decir, el tiempo futuro, como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo. Fíjense, y los elementos ardiendo serán deshechos y la tierra, las obras que en ellas hay serán quemadas. Pero fíjense, dice que hasta los elementos serán quemados. O sea, en la furia y en la ira y en la justicia perfecta de nuestro Señor Dios, los elementos tan más mínimos van a ser quemados. Mi esposa alguna vez, ustedes saben que me gustan los carros viejos, mi esposa alguna vez me dijo, nunca te vas a comprar otro carro viejo. Y le dije, ¿por qué? Me dice, ¿para qué? Dios los va a quemar, se van a derretir de todos modos, van a dejar de existir, ¿para qué te compras otra carcancha? ¿Sí? Pero en realidad ese es lo que va a pasar. Todo va a ser fundido, todo va a ser quemado, todo va a ser derretido por la justicia de nuestro Señor Dios. Él va a quemar a las naciones y al planeta. Esto va a suceder al final, durante y hacia el final de los 7 años de tribulación. Entonces a eso se está refiriendo. Muy bien. Ahora la última sección para terminar esto, hermanos. Dice, venid, ved las obras de Jehová. Esta sección del 8 al 11 es la intervención de Dios, la intervención divina. Es decir, lo que acontecerá del milenio para allá, o podríamos decir desde la manifestación o descenso
de la Nueva Jerusalén. A partir de ahí, el milenio y adelante. Entonces todo esto que vamos a ver, estos versículos del 8 al 11, realmente son de mucha reflexión. Podemos estudiar mucho de esto en Apocalipsis, pero sería muy detallado. Ya lo hemos visto también. Entonces vamos a leerlo y vamos a honrar el Selah. Después de eso, hermanos, vamos a terminar en una oración. Venid, ved las obras de Jehová, o sea, sus obras futuras, que ha puesto asolamientos en la tierra. Esto no ha acontecido aún. Dios no ha asolado la tierra, es decir, Dios no ha tomado un control total, aunque Él sí es el soberano Dios, dueño de la tierra, pero Él no tiene el control como Rey de Reyes aún, refiriéndonos a nuestro Señor Jesucristo. Él es Rey de Reyes y Señor de Señores en nuestros corazones, nosotros que hemos creído, sí. Pero Él todavía no ha tomado posesión de lo que es suyo, de la tierra como tal. Por lo tanto, Él no ha asolado o tomado control total de la tierra. Entonces, esto aún no se ha llevado a cabo. Versículo 9, que hace cesar las guerras hasta los fines de la tierra. No va a haber paz sino hasta el milenio. Y la paz va a durar un total de 1000 años. Posterior a eso va a haber una pequeña guerra contra Satanás y sus huestes, rápido. Segundos va a durar. Después de eso, una eternidad perfecta. Entonces, esto aún no ha sucedido. Tenemos guerras ahorita. Prendan la tele, hay guerras aquí en Guadalajara con camiones quemando camiones, quién sabe qué. Hay guerras, no hay paz. Esto todavía no ha acontecido todavía. Dios no ha hecho cesar las guerras en este planeta, pero un día lo hará. Que quebra el arco, corta la lanza y quema los carros en el fuego. Una destrucción de todo lo bélico. Estad quietos, o sea, esperen, respiren, tranquilos, estad quietos, conocer que yo soy Dios. Qué palabras. Está diciendo, tú tranquilo, entiende que yo soy Dios y que todo lo que sucede es porque yo soy Dios y yo así lo permito, yo así lo deseo, yo así lo quiero y yo lo controlo. Entiende quién soy yo. Y cuando tú entiendes quién soy yo, tendrás confianza y no temerás. Quieto. Yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones. Eso aún no ha sucedido porque no todo ojo le ha visto, no toda rodilla se ha arrodillado aún ante el poderío de nuestro Señor Salvador Jesucristo. Pero un día Él será exaltado. Enaltecido seré en la tierra. Hablando de Cristo Jesús, Él es quien será enaltecido porque Él es el Rey. Y nosotros la iglesia es su reina. 11. Jehová de los ejércitos está con nosotros. Verdaderamente nuestro refugio es el Dios de Jacob. Quietos y conoced que yo soy Dios, dice el Señor. Selah. Vamos a orar. Padre Santo, gracias por este hermoso himno. Gracias, Señor, porque usted es nuestro auxilio pronto. Usted es nuestro refugio. Usted es nuestro amparo. Y como dijo Martín Lutero, nuestro castillo fuerte. Nosotros, Señor, vemos hacia esa nueva Jerusalén, nuestra morada eterna. Señor, nosotros vemos hacia su día de juicio, su día cuando usted vendrá y quemará todo en juicio perfecto y divino. Gracias, Señor, porque usted dará fin
a todas las cuestiones políticas y todas las cuestiones bélicas. Y usted será el único que tendrá la honra y la gloria por los siglos de los siglos, y su nombre será exaltado para siempre, por toda la eternidad. Gracias, Señor, porque sabemos en quién hemos confiado. Hemos confiado en su Hijo Jesucristo, quien es Dios, el Rey de Reyes, nuestro sumo sacerdote, el Elohim. Gracias, Señor, por Él, porque por medio de Él, Padre, le pudimos conocer a usted. Gracias, Señor, porque como creyentes entendemos y comprendemos, o deberíamos de comprender, que usted es el soberano, quien está en control de todo, y podemos honrarle al decir: ya no temo y estoy quieto, porque yo sé quién es Dios. En el nombre precioso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, le agradecemos por todo. Amén.